Pablo en nuestro pasaje el día de hoy está tratando una situación muy parecida a la situación de esta iglesia, donde los corintios han elevado a ciertos hombres y se han dividido en grupos según el líder que ellos más aprecian. Y a lo que llega Pablo en el libro de 1 Corintios, en este pasaje en particular, es que cuando nosotros magnificamos o elevamos a individuos y sus dones y los ponemos a ellos en lugares de autoridad y poder que no le pertenecen, y nos dividimos en grupitos, lo que estamos demostrando no es nuestra madurez cristiana, estamos viendo nuestra propia inmadurez. Miren nuestros versículos el día de hoy, 1 Corintios 1 del 10 al 17. Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por Cristo, quien es supremo entre su pueblo. Y Padre, pedimos que hoy tú nos confrontes y nos muestres, Señor, dónde es que nosotros estamos entregando nuestra lealtad, donde estamos depositando nuestra confianza y esperanza que no sea Cristo. Padre, muéstranos dónde es, para que nos podamos arrepentir y poner nuestros ojos una vez más en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo inicia con una exhortación a la unidad. Dice: sean uno, y lo dice de tres diferentes formas. Lo vemos ahí en el texto. Dice que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, si somos honestos, el concepto de la unidad es un concepto un poquito ajeno en el siglo XXI. Nosotros vivimos en un mundo que está muy dividido. Estamos divididos en cuanto a lo relacional, estamos divididos en cuanto a lo político, estamos divididos en cuanto a lo religioso. Nosotros vivimos en una cultura que simplemente acepta el hecho de que hay muchas divisiones, hay gente con quien no me voy a llevar bien, y así es la vida. De hecho, si nosotros vemos como mal ejemplo, ahorita el país de los Estados Unidos se encuentra sumamente dividido por cuestión de política. Uy, chica, van a bajar el paralítico para que lo sanemos. Yo no le puedo sanar, perdón. Pero nosotros vemos esta división en todo el mundo. Nosotros vemos donde sea que nos encontremos, donde sea que estemos, hay división. Y Pablo le está exhortando a la iglesia en Corinto que la iglesia ha de ser una entidad distinta, ha de ser una entidad diferente. La iglesia debería reflejar unidad de una manera que no se mira en el resto del mundo. La iglesia, estando en un mundo tan dividido, tiene una razón como para estar unida. Ahora, esto no es un nuevo concepto en la Biblia. Esto no es la primera vez que nosotros escuchamos que la iglesia debería ser unida. Mucho del Nuevo Testamento habla acerca de la unidad de la iglesia, que la iglesia debería dejar a un lado los temas que los dividen y ser una. Pablo habla de los judíos y los gentiles. Pablo habla de que la cruz ha derribado el muro de hostilidad entre ellos. Jesús habla mucho acerca de la unidad a sus discípulos. Él les dice que el mundo conocerá que son sus discípulos porque tienen muchos versículos memorizados.
No, ¿verdad? El mundo conocerá que son sus discípulos porque son perfectamente moral en todos los casos. No, el mundo conocerá que son sus discípulos por el amor que ellos tienen los unos por los otros. Jesús, en su oración sumo sacerdotal que vimos en Juan 17 hace algunos meses, ora que la iglesia sea una, tal como Él y el Padre son uno. Pero aún yo creo que muchos de nosotros todavía tenemos cierta incomodidad con la idea de unidad en la iglesia. Estamos todos muy tranquilos con el hecho de que Iglesia Reforma debería tener unidad. Creemos que nosotros como una iglesia deberíamos tener unidad, pero la iglesia con mayúscula, tener unidad, ¿cómo así? ¿Cómo va a funcionar eso? Parte de la razón por la que nos incomoda mucho la idea de la unidad es por pasajes como el pasaje de hoy. No sabemos a qué exactamente se refiere Pablo en cuanto a la unidad. ¿Cómo deberían ser ellos uno? ¿Será que Pablo está diciendo que deberíamos dejar nosotros a un lado nuestras creencias individuales, adoptar un credo oficial que le pertenece a la iglesia mayúscula y ahí ya nosotros seríamos uno? ¿Será que lo que Pablo nos está llamando a hacer en cuanto a la unidad es ser como la iglesia católica, donde hay una doctrina que todos los evangélicos comparten, que es exactamente idéntica en toda iglesia local? ¿Será que a eso se refiere Pablo? Pablo dice, deberían ser un mismo sentir y un mismo parecer. No creo. De hecho, a lo largo de la mañana yo creo que lo tendremos más que claro que Pablo no se refiere a diferencias doctrinales. Van a haber diferencias doctrinales. Se refiere él a divisiones que resultan por suplantar a Cristo y su evangelio. En este pasaje, Pablo no está tratando a un grupo de personas quienes fielmente quieren adorar y glorificar a Dios, fielmente están escudriñando la palabra de Dios, pero están llegando a conclusiones diferentes. No, Pablo está tratando con un grupo de personas quienes han abandonado a Cristo y su evangelio y lo han suplantado con hombres y sus habilidades. Es por esto, de hecho, que Pablo dice, antes de que les dice que sean uno, él dice, por el nombre de Jesucristo. Por el nombre de Jesucristo sean unos, porque ellos están sacrificando el testimonio de Jesús por su división. Y lo que Pablo hará, como veremos, es llamarlos una vez más a volver al evangelio, porque solo encontramos unidad verdadera en el evangelio. Aunque existan diferencias de opinión, aunque existan diferencias doctrinales que sí importan, todavía son uno y pueden reflejar su unidad en el evangelio de Jesucristo. El punto es, nos dividimos pecaminosamente cuando nos enfocamos en cosas que no son Cristo. Es posible tener diferencias, pero todavía tener a Cristo y su evangelio como supremo. Entonces, el punto es que Pablo les está llamando a unidad, no les está llamando a uniformidad. Pablo no está diciendo que todos deberían ser un solo grupo homogéneo que hacen lo mismo y piensan lo mismo y todos se visten igual. Esa onda ya es secta. Pablo no se refiere a eso. Si se vinieron vestidos iguales, no estoy diciendo que son parte de una secta. Perdón, a algunos quizás les gusta hacer eso. Pero Pablo reconoce que hay diferencias. De hecho, cuando nosotros llegamos a 1 Corintios 8, Pablo reconoce que hay gente quienes no tienen ningún problema comiendo comida sacrificada a ídolos, y hay otros quienes para ellos es un gran problema. Tal vez se los explico de esta forma entonces. Es como una orquesta, un coro profesional. Cuando oyes una obra maestra, tocada o cantada por músicos profesionales, te das cuenta del poder de la unidad en medio de la diversidad. Todos saben exactamente lo que está pensando el otro. Están sintonizados, están en armonía, tocando y cantando la canción juntos, pero no todos están tocando la misma parte.
La razón por la que hay unidad es ¿por qué? Porque todos están tocando la misma hoja de música. Lo que los une no es simplemente ellos, no es su habilidad, no es su talento, no es su inteligencia. Lo que los une en un coro impresionante es la hoja de música. Y eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Claro, hay diferencias de opinión. Algunas de esas diferencias de opinión hasta quizás hagan que nosotros no podemos congregarnos juntos. Les doy un ejemplo porque creo que es muy práctico. Los presbiterianos bautizan a infantes. Ellos creen que el bautismo es una señal de haber nacido en la familia del pacto, ¿verdad? Entonces no es que ellos creen que ha sido salvado por eso. Los bautistas o los credo-bautistas, lo que somos nosotros en Iglesia Reforma, significa que nosotros no bautizamos a alguien hasta que ponen su fe en Cristo. Esta diferencia es una gran diferencia hasta tal punto que no nos podemos congregar, pero ambos creemos profundamente en el Evangelio de Jesucristo. Y hay más que nos une de lo que nos separa o de lo que nos divide. Que cuando el Evangelio es nuestro mensaje central, cuando es el Evangelio que nos dirige, que nos motiva, que nos define, aun en nuestras diferencias, podremos nosotros ejemplificar nuestra unidad delante del mundo. Hay muchas iglesias en Guatemala. No todas comparten nuestra doctrina, pero sí existen otras iglesias quienes toman el Evangelio en serio, aman la palabra de Dios, aún si su alabanza es diferente, o si sus servicios son diferentes, o si ciertas prácticas son diferentes. Nosotros podemos ser uno. De hecho, el comentario principal que yo estoy usando para el libro de 1 Corintios fue escrito por un miembro de las Asambleas de Dios. Es un muy buen comentario. Y les quiero ser sincero. Iglesia Reforma, y solo estoy hablando a aquellas personas quienes consideran Iglesia Reforma como su iglesia permanente. Tengo miedo de que nosotros nos volvamos una iglesia tan arrogante que creemos ser los únicos con la verdad y que todos los demás son unos paganos quienes se van al infierno. Ahora mire, no me refiero a aquellas personas quienes tergiversan el Evangelio por su propio bien. Eso no es dividirse porque ellos jamás serán parte. No me refiero a los que suplantan el Evangelio con otro mensaje. Pero esos no son todos los evangélicos en Guatemala. De hecho, esta semana me sorprendí un poco por la cantidad de personas quienes me preguntaron acerca del evento de Luis Palau. Y con el permiso de Estuardo, quien creo que hoy faltó la iglesia, todos escríbanlo, llámenlo, así que sabemos que él faltó. Con el permiso de Estuardo, yo quería comentar. No significa que compartimos todo con Luis Palau. No significa que hay ciertas cosas que nosotros quisiéramos que él hiciera diferente o que él dijera diferente. Pero creemos que él es un hombre quien sinceramente ama a Dios, creemos que él es un hombre que sinceramente ama el Evangelio, creemos que él y su grupo sinceramente quieren ver a personas inconversas conocer a Dios, pero mucho más que eso, creemos que la iglesia de Guatemala está sumamente dividida y que nosotros queremos ser parte de algo que nos junta. Pero es posible ser parte de algo sin compartir todo. Porque les soy hasta más sincero. Si nosotros nos involucramos solo en cosas que parecen ser como Iglesia Reforma, aquí solo vamos a estar los domingos. Porque no hay nadie más como Iglesia Reforma. No hay otra Iglesia Reforma por ahorita. No existe. Somos los únicos. No predicamos igual a otras personas, no alabamos igual, no expresamos los dones del Espíritu igual que otras personas. Está bien tener esas diferencias, pero tenemos que aprender a poner esas diferencias en el orden correcto. Y ahora, también hay prácticas y creencias
no saludables. Y como hermanos en Jesucristo, quienes somos unidos por el Evangelio de Jesucristo, deberíamos poder desafiarnos los unos a los otros, confrontarnos los unos a los otros como nuestros hermanos y hermanas. Pero mientras esas creencias y prácticas no ponen en peligro el Evangelio y las doctrinas históricas ortodoxas, no significa que ellos han dejado de ser nuestros hermanos. De hecho, Pablo lo dice en este mero versículo. La segunda palabra, pues, hermanos. Si supieran las cosas que están haciendo los corintios, yo creo que la mayoría de nosotros aquí en la Iglesia Reforma los tacharíamos como no creyentes. Y Pablo, entendiendo lo que los une, se refiere a ellos como hermanos. Pablo les anima a los corintios: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toquen de la misma hoja de la música. Permitan que la melodía del Evangelio sea lo que los une. Pero como les dije, para los corintios, este problema de división no era doctrinal. Era algo mucho más específico y mucho más peligroso. Noten lo que dice Pablo en versículo 11 al 16. Pablo dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y otro: yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Vemos que se está dando una situación muy particular. Pablo siendo informado por las personas de Cloé, realmente no sabemos mucho de quiénes son y cómo se enteraron, pero ellos le comentaron a Pablo que estas divisiones en Corinto se estaban dando. Y el problema de la división en Corinto no era principalmente doctrinal, el problema era de una cuestión mucho más grande. La pregunta que le enfrentaba a la iglesia de Corinto era: ¿a quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? Como hemos dicho, la cultura de Corinto era una que era muy comprometida con la idea de sabiduría y de conocimiento humano. Por ser anteriormente una cultura griega y ahora han sido tan afectados por el pensamiento romano, las ideas de la retórica, de la sabiduría, de orar y explicar y comunicar algo eran muy importantes. Y parece que el problema en que se encuentran los corintios es que se estaban alineando por detrás de su maestro, su comunicador favorito. Se alineaban tras el que ellos consideraban ser el más sabio, el mejor orador, el mejor líder, el mejor predicador, y formaban alianzas entre ellos y hasta debatían quién era mejor, quién tenía más de la verdad. Y este tipo de conflicto es lo que estaba causando las divisiones. Habían puesto a hombres en el centro de su fe cristiana en vez de Cristo. Había un grupo que eran los de Apolos, había otro que eran de Pablo, otro que eran de Cefas y uno que era de Cristo. Ahora, no sabemos qué es ese grupo. Se supone que Pablo simplemente está hablando sarcásticamente. De plano hay uno que hasta se consideran de Cristo y que por eso se están dividiendo. Pero se supone que Pablo se refiere principalmente a estos primeros tres grupos, de Apolos, de Cefas y de Pablo. Pero el punto es que ellos estaban elevando a estos hombres, poniéndolos a ellos en el lugar que le pertenece a Cristo. Y estaban haciendo de más de los hombres y sus habilidades que del Cristo acerca de quien estos hombres se les había predicado. Y es aquí donde Pablo le da con el machetazo. Noten las tres preguntas que él hace. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo se sentirían si aquí en la Iglesia Reforma, en el nombre de Justin, Steven y Oscar, les bautizamos?
en broma, o sea, obviamente no lo haríamos. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, suena ridículo, absurdo que pongan a hombres en lugar de Cristo. Pablo le presenta el concepto que él va a elaborar más adelante cuando llega a la sección acerca de los dones del Espíritu, que la iglesia es un solo cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde hay divisiones en el cuerpo, es como si Cristo mismo estuviera dividido. ¿Puede Cristo ser dividido? No. Un cuerpo dividido, literalmente, es un cuerpo muerto. Cristo no puede ser dividido, no puede funcionar como fue diseñado para funcionar. Y de la misma manera, cuando el cuerpo de Cristo es dividido por hombres quien lo dirigen, los hombres que enseñan sus habilidades, el cuerpo de Cristo, la iglesia, deja de funcionar como debería. Pero esa ni es la pregunta más fuerte de si Cristo puede ser dividido o no. Las próximas dos preguntas reorientan por total la perspectiva de los corintios. Porque antes de llegar, ser parte de la iglesia no se trata de lo bueno que es el orador o la música. Ser parte de la iglesia no se trata del show, ni de la producción, ni del calor que sentimos, ni de la cantidad de sillas. Ser parte de la iglesia no tiene nada que ver con esas cosas. En el nivel más básico, ser parte de la iglesia tiene nada que ver con los líderes, los predicadores, ni los que sirven. Tiene todo que ver con Cristo y su evangelio. Noten lo que Pablo les pregunta. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obviamente es no. Ellos, su naturaleza como iglesia existe por la obra de Cristo, no por la obra de Pablo. Pablo puede haber reunido a un grupo, pero eso no los hace iglesia. Lo que les hace iglesia es haber puesto su fe en Cristo y su evangelio. Entonces el hecho de que ellos no han sido crucificados en el nombre de Pablo resalta y demuestra cómo ellos han puesto a esos hombres a un nivel más alto. Cuando lo entendemos de esa forma, vemos que Apolos, Pablo, Cefas solo son hombres simples quienes también necesitaban un Salvador. Ellos no tienen nada que ofrecerle a los corintios. Tu predicador favorito, tu líder favorito, pastor, ellos no pueden hacer nada en su poder para mejorar tu condición espiritual. Somos pastores, soy pastor, pero eso no viene con ninguna magia espiritual como para mejorar tu condición. Yo no tengo una unción más allá del mismo Espíritu Santo quien habita en ambas personas, tanto en tú como en mí. Lo que vemos otra vez es que la tierra es plana a los pies de la cruz. Todos nos volvimos parte de esta familia no por un buen orador o una buena producción o por un líder visionario y estratégico. Estamos aquí porque Dios en su misericordia y gracia en Cristo nos ha rescatado y adoptado. Martín Lutero enfrentó esta situación también. Una de las primeras personas quien él tuvo que debatir era un doctor que su apellido era Dr. Eck. El Dr. Eck era la primera persona quien le llamó a los seguidores de Martín Lutero luteranos. Pero me encanta cómo responde Martín Lutero. Oigan, dice: yo ruego que mi nombre se mantenga en silencio y que la gente no se llamen luteranos, sino que cristianos. ¿Quién es Lutero? La doctrina no es mía. Yo no fui crucificado por nadie. Pablo mismo dijo que él no sufriría para que los cristianos le sigan a él o a Pedro, sino para que sean cristianos. ¿Cómo puedo yo, una bolsa asquerosa de gusanos, enaltecerme tanto que los hijos de Cristo se nombren con mi nombre impuro? ¿Entienden? Martín Lutero no tiene nada que ofrecer. No fue Martín Lutero quien murió por ellos. No fueron bautizados en el nombre de Martín Lutero. Se los explico quizás así. Imagínense, mi segunda hija, Olivia, al estar creciendo con su hermana Isabela,
de repente le empieza a generar un respeto muy grande por Isabela. Que ella ama mucho su opinión, su perspectiva, la busca para que ella la aconseje, hasta tal punto que ella deja de obedecer a mamá y papá hasta que ella mira que Isabela aprueba de lo que dijo mamá y papá. Y que ella le empieza a decir a todas las personas: pues gracias a Isabela yo estoy aquí en esta tierra. Ahora, suena ridículo, ¿verdad? Claro que no haría eso Olivia. Nosotros somos la razón por la que ella está en este mundo. Si eso sucediera, no solo estaría ella elevando a su hermana a un nivel que no le pertenece, pero estaría denigrando a sus papás a un nivel que tampoco les pertenece. Y eso es lo que sucede. Cuando elevamos a los líderes y nos dividimos según esos líderes, no solo estamos honrando a esos líderes mucho más de lo que nosotros deberíamos, pero nosotros estamos denigrando a Cristo y su obra. Y esta es la razón por la que Pablo reconoce que esto se trata del Evangelio. Ahora, yo creo que es muy importante el reconocer, el decir que Apolos, es muy importante decir que Apolos, ni Cefas, ni Pablo estaban ellos a favor de esto. Ellos no se estaban promoviendo a sí mismos. Pablo no estaba caminando con sus tarjetas de presentación, ganándose seguidores a él. Pero sí quiero que sepan, sí existen líderes quienes utilizan a Jesús para su propio protagonismo. Se aprovechan de la iglesia y de su mensaje para su propia fama, su propio liderazgo y su propia imagen. Y hacen que su iglesia entera se trate de ellos, de sus prédicas, de sus libros, de su plataforma, de sus ideas, de sus doctrinas inventadas, de su poder y de su autoridad. Esto es pecado y extremadamente peligroso, porque es una amenaza al Evangelio de Jesucristo. Y revela que en muchos de estos casos no han entendido el Evangelio. Lo que el Evangelio produce es la actitud de Juan, que él crezca y que yo disminuya. Más de él y menos de mí. El Evangelio no produce un protagonismo de hombres, pero eso sí es exactamente lo que la carne produce. Y la pregunta que creo que todos nosotros deberíamos contestar es en quién está puesta nuestra esperanza para la vida cristiana. Porque quiero que sepas, con más que ames a tus pastores, con más que ames a Iglesia Reforma o a otros líderes, ninguno de ellos tiene la habilidad de transformar tu corazón. Puede ser que uno de nosotros fallamos grandemente. No queremos. Puede ser que Iglesia Reforma fracase por total, pero nada de eso cambia la verdad del Evangelio. Si eso sucede, ¿qué pasa con tu fe? ¿En quién has depositado tu confianza? Pero la última pregunta que Pablo trata es: ¿en dónde encuentras el poder para tu vida cristiana? Noten lo que dice Pablo en versículo 17. Dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo revela que él ha sido llamado a predicar el Evangelio. No es que no le importa el bautismo, eso no es lo que está diciendo, pero el bautismo es producto de su primer compromiso como credo bautistas. Es producto de haber predicado el Evangelio. Es interesante cómo Pablo organiza esta oración. Los corintios están muy preocupados con palabras elocuentes. Otra vez, conceptos muy importantes en la cultura grecorromana. Lo que dice literalmente es palabras sabias.
La idea de logos, palabra, era muy importante. De sofía, sabiduría, eran muy importantes. Y estos corintios les gustaba, tal vez como en buen chapín, les gustaba la casaca. Palabras elocuentes. Pablo explica que su tarea en esta tierra no se trata de sonar bien o sonar inteligente o como el más fuerte o el más interesante. La tarea del ministro del evangelio es simple: proclamar el evangelio de Jesucristo. Y noten la implicación de las palabras elocuentes. Las palabras elocuentes resultan en que se haga vana la cruz de Cristo. Que cuando nuestra esperanza está puesta en las palabras o la inteligencia de los hombres, hemos vaciado la cruz de su poder. Esto es una advertencia enorme. En nuestro día nos encontramos con muchos quienes están reuniendo a multitudes de personas. Y no es problema tener iglesia grande, no me oigan eso. Pero el problema es cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en otros métodos que ya no son el evangelio. Y suplantamos el poder del evangelio con producción, con experiencias, con imagen, con forma. Y quiero que sepan, llenar un salón con muchas personas no es una señal de que gente ha sido transformada por el evangelio. Se los digo para nosotros. Nosotros hemos crecido bastante. Eso no significa que estamos siendo transformados por el evangelio. De la misma forma que sentirse bien al escuchar palabras elocuentes no significa que tu vida realmente ha cambiado. Y si somos sinceros, muchos de nosotros hoy en día hemos suplantado el evangelio con frasecitas bonitas. Parecemos ser más discípulos de Paulo Coelho que de Jesús. Nuestros consejos y nuestras frases cristianas están llenas de palabras elocuentes, llenas de palabras elocuentes. Elimina los pensamientos negativos, visualiza lo bueno, eres un campeón, solo esfuérzate y piensa positivamente, el cambio está en vos. Frases bonitas, sí. No hay nada malo con esas palabras, pero no esperen que esas palabras o esos conceptos te transforman, porque solo el evangelio tiene el poder de cambiar la vida. No es una idea que te va a cambiar la mente, no es una frase, no es un concepto nuevo, no es un nuevo libro. Lo único que tiene poder de cambiar el corazón humano es una persona, la verdad, Cristo. Y elevar a personas arriba de Cristo, confiar en la sabiduría de los hombres, es hacer que la cruz se vuelva totalmente irrelevante. Palabras elocuentes, habladas por hombres inteligentes y oradores buenos, quizás te hagan sentir bien, pero solo el evangelio resucita al muerto. Y lo que Pablo está haciendo es reorientando en dónde los corintios encuentran su esperanza para la vida cristiana. El poder para su vida cristiana no se encuentra en sus líderes ni en las palabras inspiradoras y elocuentes. El único lugar donde realmente hay esperanza es en Cristo. Y es alrededor de ese Cristo y ese evangelio que nosotros los cristianos nos reunimos, a pesar de nuestras diferencias. En Él y su evangelio encontramos unidad. Me encanta la historia de cómo nació The Gospel Coalition en los Estados Unidos, Coalición por el Evangelio. Estaba escuchando a uno de los que trabaja ahí contar la historia de su estrategia. Y lo que ellos dijeron es: nosotros no queríamos poner un cuadro o límites de que estas personas sí y estas personas no. Lo que nosotros quisimos hacer es poner el cruz en medio y ver quiénes se reunían. Ese es el punto. El punto es cuando nosotros ponemos el evangelio de Jesucristo en el centro, ahí encontramos unidad. Los corintios se están dividiendo por cosas que no los deberían dividir y están olvidando de lo único que realmente importa. Termino con esta historia que creo que ya la he contado muchas veces en Iglesia Reforma, pero me gusta, entonces ni modo. Unos hombres americanos estaban muy animados a ir a Inglaterra
y escuchar un predicador muy famoso en los 1800. Y su nombre era Joseph Parker. Y ellos fueron, y el primer día querían llegar a la iglesia y escuchar a este Joseph Parker, y dijeron que escucharon una prédica increíble hasta tal punto que salieron estos hombres y dijeron: yo no sé si hay mejor y mayor predicador en todo el mundo. Pero alguien les había dicho: miren, si van a estar en Londres, ¿por qué no pasan a escuchar a C.H. Spurgeon? Él está ahí también. Y ellos, después de haber escuchado a Joseph Parker, ya no querían escuchar a otro. Querían regresar una vez más, pero por el compromiso que ellos tenían con sus amigos, se fueron a la iglesia de Spurgeon. Dice que después de haber escuchado la prédica salieron, y las palabras que comentaron entre ellos es: yo no sé si hay mejor y mayor Salvador que Cristo. Que eso es el punto, mis hermanos. Nosotros no nos reunimos alrededor de una personalidad, alrededor de una idea, alrededor de una doctrina como tal. Nos reunimos alrededor de una persona, la única persona que nos ofrece lo que necesitamos. Hay muchos que te lo van a ofrecer. Solo Cristo verdaderamente cumple. Perfecto, poderoso, sabio, solo hay uno. Y todos nosotros en muchas partes de Guatemala, cada domingo nos reunimos no para oír a uno de nosotros hablar, sino que por medio de la palabra predicada poner nuestra esperanza en Cristo. Por medio de las canciones que cantamos poner nuestro afecto, nuestro gozo, nuestro corazón en Él. ¿Qué o quién entonces define tu vida? Si te consideras un cristiano, no hay otra opción. Debería ser Cristo y solo Cristo. Nada más te llenará, nada más te sostendrá, todo lo demás fallará. Pero si no te consideras cristiano, la respuesta es la misma. Puedes depositar tu confianza y tu esperanza en muchas cosas aquí en este mundo, pero solo hay una persona quien se ha demostrado fiel, y eso es Cristo, que murió y resucitó con el fin de reunir su iglesia. Entonces, como su iglesia, pongámonos de pie para alabar y glorificar a Cristo.